hemos estado estudiando unos temas, o yo les he traído unas predicaciones hablando sobre las bendiciones que hemos tenido o que tenemos en el Señor. Una de las grandes bendiciones, la primera fue que los sufrimientos del Señor Jesucristo nos ha dado vida eterna. Los sufrimientos del Señor Jesucristo nos recuerdan que debemos de vivir una vida santa todos los días. El segundo tema fue, que he estado exponiéndolo acá delante de ustedes, hermanos, es que el Señor Jesucristo es una bendición para nosotros porque Él intercede por nosotros allá en el cielo, a la diestra del Padre. Que cuando pecamos, Él está ya mostrando sus heridas. Perdone a César, perdone al hermano tal. Eso es algo maravilloso. Y otra de las grandes bendiciones que tenemos en esta mañana es que somos santos en Cristo Jesús. Todos somos santos. Bueno, todos los que han creído verdaderamente en el Señor Jesucristo y llevan una comunión con Él. No quiero desanimar a aquellos hermanos o aquellas personas que vienen y solamente escuchan, pero la palabra de Dios dice que cuando estén allá delante de Él, muchos le van a decir, Señor, Señor, ¿y Él qué les va a decir? Hermano Julio César, ¿sabe? Nunca los he conocido. Nunca los he conocido. Hermanos, importantísimo, hermanos, y más en estos tiempos, que estemos en comunión con el Señor, que estemos santificándonos cada día más, que no miremos atrás el pasado, que no, que yo era esto, que yo era lo otro. No, ya Dios me santificó si usted ha creído verdaderamente en Cristo Jesús. Dicha santidad, hermanos, se nos otorgó el día que creímos en Cristo Jesús. Cuando pasamos de las tinieblas a la luz, nos fue dada por Dios esa santidad en Cristo. Es una santidad que ya tenemos eterna. O sea, usted no va a perder la santidad. Usted ya en posición en Cristo Jesús, usted es santo para la eternidad. Que pequemos, sí, pero si usted viene nuevamente, y les recuerdo, si usted peca, lógicamente Satanás está muy contento. Pero si usted viene arrepentido delante de Dios, usted es un hijo de Dios, viene arrepentido y le pide perdón al Señor, Cristo Jesús, nuestro abogado, quien sufrió por nosotros en la cruz, aboga por nosotros y el Padre nos perdona. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7, 8 y 9. Qué bueno, hermanos, que tengamos entendido que la santidad que usted tiene, nunca la va a perder. Jesucristo se la dio eternamente y para siempre. Somos santificados en el sacrificio de Cristo, en sus sufrimientos y en su cuerpo. ¿Dónde nos santificó Él? ¿Cómo nos santificó Él? Veamos en Hebreos capítulo 10, versículo 8 al 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos 10 y el versículo del 8 al 10. Dice la palabra del Señor. Miremos cómo nos santificó el Señor, hermanos. Porque mucha gente se burla de nosotros diciendo, ¿usted qué santo va a ser? No es pues que usted es igual que yo. Muchos nos dicen, ¿cierto? Pero ellos no entienden que Cristo Jesús hizo una obra perfecta en la cruz y que si nosotros creemos por fe que Cristo Jesús hizo ese sacrificio, pues nosotros somos santos. Acordémonos que es por la fe que se llega al Señor. Es por la fe que somos salvos. Es por la fe en creer en Jesucristo y todo lo que dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué dice Hebreos capítulo 10, versículos 8 al 10? Dice, diciendo primero, o sea, aquí está hablando Cristo, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y ponga mucho cuidado en este versículo 10. En esa voluntad, en el sacrificio del Señor Jesucristo, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Qué entendemos ahí, hermanos? Que mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Cómo así? Acordémonos que Jesucristo, nuestro Señor, era un hombre puro, santo y sin mancha. Él no fue engendrado por varón, Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, era santo, puro y sin mancha. Amén.
Entonces, dice acá que en el versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. ¿Qué fue lo que llevó el Señor Jesucristo en su cuerpo? Ya lo estudiamos. ¿Qué fue lo que llevó el Señor Jesucristo en su cuerpo? Nuestros pecados. Nuestros pecados los llevó Él allí. Mientras Él era santo y al llevar nuestros pecados, entonces quedó, ¿cómo? Llevando nuestros pecados. ¿Y qué hizo la santidad? Pues nos la pasó a nosotros. Él llevó nuestros pecados y al llevar nuestros pecados nos santificó en la cruz en su cuerpo. Fácil de entender, ¿no? Pues si Él llevó mis pecados, entonces mis pecados, ¿qué se hicieron? Ya no tengo pecado, entonces ¿qué soy? Santo a través de Jesucristo, porque Él llevó mis pecados en su cuerpo. Fácil de entender. Cuando tenemos, pues, queremos que entender la palabra del Señor. Si Cristo hubiera cometido pecado, nosotros no tuviéramos esa seguridad de que iríamos al cielo. Porque ¿qué dice la palabra de Dios en Hebreos 12:14? Sin santidad nadie verá al Señor. O sea, nadie puede entrar al cielo sin santidad. ¿Y quién nos santifica? Pues Jesucristo en la cruz. Tenemos que creer, hermanos. No salir de acá y volver otra vez a las cosas del mundo, la televisión, el celular, el esposo, la esposa, los hijos, todo. Yo sé que todo lo tenemos que tener, pero siempre guiados por el Señor. Que lo que yo haga en la calle, vean en mí la santidad de Cristo. Que lo que yo diga con mi boca, vean en mí a Jesucristo. Y es algo en lo cual yo he luchado mucho, porque a veces se me salen palabras que no son santas, palabras que no gustan. Veo cosas en las cuales el Señor yo sé que no le va a agradar. Entonces todos tenemos esa lucha. Yo tengo mis debilidades, ustedes tienen sus debilidades, pero si nos fortalecemos en el Señor, esas debilidades no van a existir. Aunque la palabra de Dios dice que en la debilidad el Señor nos hace fuertes, pero cuando queremos verdaderamente ser santos para Dios. Por eso, queridos hermanos, como vimos también en Apocalipsis 21-27, que ¿se acuerdan de Apocalipsis, el libro que terminamos? 21-27, la Nueva Jerusalén. La palabra de Dios dice allí que ninguna cosa inmunda va a entrar allí, a esa ciudad que va a bajar del cielo. Ninguna cosa inmunda o impura entrará allí a la Nueva Jerusalén. Entonces, sin santidad, nadie verá al Señor. Pero ¿qué versículos nos muestran que el Señor Jesucristo no pecó? Yo sé que ustedes lo han escuchado, pero quiero, hermano, que quede en su corazón estos versículos. Por favor, también les recuerdo, hermanos, que traigan un cuadernito, una hojita, bueno, no sé, una hoja, un papel, apunten, mediten durante la semana sobre la predicación y así nunca se les va a olvidar, hermanos, lo que Dios les ha enseñado. Vamos a ver unos versículos donde muestran que el Señor Jesucristo era santo, santo, santo. ¿Qué versículos nos muestran que Cristo no cometió pecado y que por eso podemos confiar en Él? Vayamos a 2 de Corintios, segunda carta a los Corintios que Pablo mandó a los Corintios y capítulo 5. Y miremos, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Y lo creemos por fe. 5:21. Dice el apóstol Pablo, al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? ¿Quién? Cristo Jesús. ¿Lo creemos por fe o no? Ahí dice, al que no conoció pecado, yo tengo que creer por fe que Cristo no conoció pecado. Por nosotros, Dios lo hizo ¿qué? ¿Por qué lo hizo pecado? Porque Él llevó nuestros pecados, como dije anteriormente, nuestros pecados en su cuerpo en el madero. Si ve, hermanos, fácil todo, hermano, cuando estamos bien con el Señor, entendemos todo eso. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros somos justicia de Dios. En otras palabras, nosotros hemos sido santos de Dios en Él. Porque el que practica la justicia, acordemos que justicia viene de la palabra justo. Cuando yo hago las cosas justas, no estoy pecando.
pues cuando estoy haciendo las cosas conforme a la palabra del Señor, no peco. Entonces dice, nosotros fuésemos hechos justicia, y eso es lo que nos pide el Señor, que seamos justicia, que no sigamos pecando más, que hagamos lo justo, lo que Dios nos manda, para no pecar, porque usted es santo. Yo no sé cuántos de ustedes han visto la diferencia. Yo creo que todos. Y yo creo, hermanos, que el Espíritu les discierne a ustedes lo grandioso de ser usted una persona santa. ¿Cómo me doy cuenta? Cuando yo me voy con otra persona del mundo y cuando yo lo escucho hablando vulgaridades, hablando obscenidades, cuando yo lo veo haciendo cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, ahí me doy cuenta la santidad que el Señor me ha dado. Porque yo ahí me digo, Señor, gracias por haberme sacado de estas cosas de las cuales yo andaba, de estas cosas de las cuales yo hacía antes. Y como veíamos en Efesios capítulo 2, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué hizo el Señor? Nos sacó precisamente de eso para santificarnos a través de su sacrificio. Otro versículo, primera de Pedro, primera carta a Pedro. Algo, hermano, que nos llena de mucho gozo, saber que somos santos, que en Cristo es nuestra santidad. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Capítulo 1, versículo 18 y 19. Dice la palabra del Señor, sabiendo, pongan pues cuidado, queridos hermanos, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cuál era la vida que nosotros llevamos en el mundo? Según ese versículo, vana. Vea, muchos hermanos o muchas personas se matan en el trabajo, tratando de conseguir dinero, tratando de conseguir lo que ellos quieren, lo que el cuerpo les pide, pero es vana esa manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, ¿cómo? Sin mancha, gracias hermana, y sin contaminación. ¿Creemos que Jesucristo vivió sin mancha y sin contaminación? ¿Lo creemos por fe? Cristo Jesús no cometió pecado y fue sin mancha y sin contaminación. Por eso, al saber que Cristo Jesús fue santo, eso me da confianza de saber de que Él me dio esa santidad. Eso me hace vivir todos los días para Él, una vida santa para Él. Todos los días nos hace madurar más el Señor. Vea, hermanos, Dios no nos ha pedido la vida en este momento y estamos acá en este momento vivos porque Él tiene un propósito para con nosotros. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la voluntad? Que nos santifiquemos cada día para Él. Hebreos capítulo 7, otro versículo que nos habla de la santidad del Señor. Hebreos capítulo 7 y el versículo 26. Dice la palabra del Señor, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo era este sumo sacerdote? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces, ¿cómo era mi Señor Jesucristo en esta tierra? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y por favor no confundamos de que, porque dice ahí que apartado de los pecadores, está hablando de que no hacía lo que el mundo hacía. Él venía a predicar precisamente a los pecadores, pero estamos hablando de no hacer lo que la gente hace. Y eso es lo que nos manda el Señor, que seamos santos, inocentes en cuanto al pecado, sin mancha, o sea, puros, apartados de la gente que nos contamina. Y ahora usted dirá, pero no, es que a mí me toca que relacionarme con personas en el trabajo, mis vecinos, vea, mis vecinos más tomatragos.
amigos. Pero lo que nos está diciendo el Señor es no participar de sus obras. No participemos de sus obras. Que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Jeremías lo dice. Entonces el Señor nos está mandando a santificarnos cada día. ¿Podemos o no podemos? La palabra de Dios dice, hermano Ricardo, si me lo puede encontrar, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Eso nos dice el Señor. Entonces Dios nos ha dado fuerza, poder para vencer el pecado. Que no queramos es otra cosa. Que queramos seguir igual es otra cosa. Pero Dios todos los días nos ha dado, según de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. O sea que yo no puedo decir, Señor, es que fui débil y caí en este pecado. No. El Señor ya me dio el poder, que no quise, fue otra cosa. Pero el Señor, antes de yo pecar, el Señor me habla a través del Espíritu Santo que eso está mal hecho, que lo que voy a hacer está mal hecho, que lo que estoy pensando está mal hecho, que lo que estoy mirando con codicia, lascivia o deseo sexual está mal hecho. Entonces, queridos hermanos, Dios nos habla y que nos ayude el Espíritu Santo a mantenernos firmes para no caer en tentación. Por eso, hermanos, el propósito de Dios para los cristianos es que lleguemos a ser semejantes a su Hijo. ¿Cómo era su Hijo? Santo, inocente, sin mancha, sin pecado. Ese Cordero Santo y puro vivió en esta tierra y quiere que nosotros lo imitemos a Él. ¿Dónde está ese versículo? Que Cristo o que Dios nos dice que si imitemos a su Hijo. Romanos capítulo 8. Vayamos a Romanos capítulo 8. Carta a los Romanos capítulo 8. Y el versículo 29 dice la palabra del Señor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a qué. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre para con nosotros? Que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cuando Él estaba en los cielos. No, cuando Él estuvo en la tierra, porque dice la palabra de Dios que Él fue tentado en todo, pero no pecó, fue sin mancha y sin pecado. Y Él quiere que imitemos a Jesucristo cuando Él estuvo acá en la tierra, que no hubo pecado en Él, no hubo pecado en Él. Quiere que seamos a la imagen de su Hijo, es algo maravilloso. ¿Eso cómo se logra? Con santidad, con obediencia a la palabra del Señor, a lo que me manda el Señor en su palabra, a obedecer sus mandamientos, a estar llenos del Espíritu Santo para no pecar contra Él. ¿Por qué, hermanos? Un punto que quiero que tomemos. ¿Por qué el llamado de la santidad es tema de cada día? ¿Por qué todos los días tenemos que vivir en santidad? ¿Por qué? Amén. ¿Cómo me dijo Melissa? ¿Eso es qué? Alegra, sí, claro, alegra al Señor. Eso no, cuando yo no sé cuántos han visto un padre cuando viene un hijo y el hijo se porta bien, ¿qué hay en el corazón de ese padre o de esa madre? Alegría. Pero cuando se porta mal, hay tristeza. Entonces, la palabra del Señor dice que tenemos que tener santidad todos los días, y es el tema de nosotros todos los días. Por eso les recordaba a ustedes, hermanos, cuando la predicación de los sufrimientos del Señor, si yo me acuerdo que el Señor murió por mí en una cruz, que llevó mis pecados en la cruz, yo no voy a tener ocasión de pecar contra mi Señor. Porque para el pecado no hay vacaciones. Usted dirá, no, hoy estudié, hoy domingo estuve allá en la capilla, santo toda la mañana, pero resulta que usted sale o yo salgo de acá y allá me encuentro con ¿quién? Con el mundo, ¿cierto? Y allá, si estoy mal, puedo caer a pesar de haber escuchado esta predicación. Entonces, hermanos, porque no hay vacaciones para la santidad, porque Satanás no se toma días feriados, no se toma
cualquier día, hermano, para Satanás. Acordémonos que él anda como león rugiente. Por eso, un solo día que bajemos nuestra guardia contra el pecado o con respecto a mantener nuestra pureza o santidad, ese día Satanás puede darnos un golpe de la cual nos arrepintamos toda la vida. Ustedes saben, hermanos, y es triste que la mayoría de nosotros conocemos a veces creyentes, no sé cuántos de ustedes conocen, yo sí conozco varios, soldados del ejército de Dios, de Cristo, que por haberse descuidado un día permitieron que Satanás los zarandeara. Y muchos de ellos no están aquí, o sea, ya no se levantaron. Y los que se levantaron quedaron ¿con qué? Con consecuencias, con las heridas, mostrando ahí, viendo ahí las heridas. Hermanos, cuando perdemos la santidad, cuando pecamos contra el Señor, eso da tristeza a Dios. Pero no solamente da tristeza a Dios, sino que es tan duro a veces cuando caemos en pecado que muchos no se pueden levantar. Muchos no se levantan porque dejaron que el pecado llenara su vida, su alma y su cuerpo. Porque acordémonos que pecamos ¿con qué? Primero con el corazón, llevamos a la mente y luego lo hacemos una realidad ¿con quién? Con nuestro cuerpo. Entonces, queridos hermanos, hay hermanos que han caído y yo creo y pido al Señor que ninguno, ni yo, ni ninguno de ustedes vayamos, hermanos, a perder la comunión por el pecado. Por eso es necesaria la santidad de nuestras vidas. Primero, para no ofender a un Dios santo y segundo, para no llevar consecuencias. El Señor le puede perdonar, pero tiene sus consecuencias. Una mujer que tiene relaciones sexuales con un hombre y puede terminar ese día, no volverlo a ver, pero si queda en embarazo, entonces ¿eso qué es? Una consecuencia. Una consecuencia. Entonces, queridos hermanos, cuando pecamos hay consecuencias. Yo le pido mucho a mi Señor porque esta carne lo jala a uno al pecado. Esta carne me jala a pecar, a desobedecer a Dios. Pero me acuerdo cuando el Señor me dice que tengo consecuencias, que ofendo a mi Señor, que Cristo murió por mis pecados y eso hace que detener esa tentación. Por eso es necesario la palabra de Dios. Por eso es necesario que estemos estudiando el devocional todos los días. Es necesario memorizar todos los días. Y me alegra de hermanos y hermanas que mandan por celular versículos que lo animan a uno a seguir adelante. Hay hermanos que mandan a través de un celular en su estado un versículo que me animan a mí a seguir adelante y me gusta porque eso a veces se me olvida y me recuerdan que debo de vivir en santidad. Pero también hay otros hermanos, entre comillas, mandando que debemos de apoyar la protesta. Esos hermanos están muy lejos de la comunión del Señor, muy lejos. Por eso, queridos hermanos, no nos desviemos. Satanás es muy sutil para tratar de desviarnos de una verdadera comunión. Utiliza al mundo para alejarnos de la santidad de Dios. Y por eso, queridos hermanos, no desperdiciemos cada día que el Señor nos da. El primer pasaje que encontramos respecto a al llamado a la santidad, porque el Señor, Cristo nos santificó, pero Él quiere que pongamos por obra ese título ese título que Dios nos ha dado. O sea, si yo soy santo, debo de practicar ¿qué? La santidad. ¿Dónde nos manda eso el Señor? Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Mire, hermanos, ojalá se les graben este versículo, se lo memoricen, lo lleven a su corazón. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, porque Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios. Qué palabra, ¿cierto? Para usted, ¿qué es inmundicia? Tener sexo ilícito, ¿eso es inmundicia? Sí, es inmundicia. Pero ¿qué más es inmundicia? Porque es que por eso es que no
por eso no captamos y por eso caemos muy fácil en el pecado, porque creemos que inmundicia solo es sexo. Pero la mentira es inmunda para el Señor, porque Dios aborrece la mentira, aborrece la lascivia, aborrece la idolatría, aborrece muchas cosas. Y por lo tanto el Señor por eso nos dice acá, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Si entendemos esto, hermano, que nos habla el Señor en esta mañana, nos ha llamado a santificación. ¿Por qué? ¿Por qué nos ha llamado a santificación? ¿Por qué debemos de escuchar el llamado a la santidad? Porque Dios es ¿qué? Santo. Si yo, vea hermanos, algo que cuando uno se enamora de una persona, y creo que ya lo he dicho aquí varias veces, es que uno quiere conocer a esa persona hasta lo más, cuando uno está pues recién enamorado, ¿cierto? Quiere uno conocer de esa persona hasta lo profundo de su ser. Cómo se levanta, todo lo que habla, todo lo que dice, para dónde va, todo su carácter, su forma de ser. Igualmente, hermanos, nosotros si nos enamoramos del Señor Jesucristo, debemos de conocer cómo es el Señor Jesucristo. Y si sabemos que Él es santo, 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 entonces ¿qué debemos de hacer? Imitarlo a Él. Imitarlo a Él. Vayamos, hermanos, a Primera de Pedro. ¿Por qué debemos escuchar el llamado a la santidad? ¿O por qué debemos de saber de que Cristo es nuestra santidad? Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 15 y 16. 1, 15 y 16. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ustedes dirán, ya me sé ese versículo, pero hay que ponerlo por obra. Dice la palabra de Dios. Sino como aquel que os llamó es ¿quién? ¿Quién os llamó? Es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y usted dirá, yo me sabía ese versículo, pero póngale atención, hermano, y verá, póngale atención a cada palabrita y usted dirá, Señor, perdóneme, te he fallado. Porque acá me dice el Señor, sino como aquel que os llamó. ¿Quién me llamó? Pues Dios, a través de Jesucristo y de su obra en la cruz. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, no es que yo diga, no, es que en ciertas cositas, no, en toda vuestra manera de vivir, o sea, en mis pensamientos, en mis hechos, todo lo que haga, palabra, obras, todo, hermano. El Señor está diciendo en toda vuestra manera de vivir, y por eso les decía y les recordaba a ustedes, hermanos, que todos los días tenemos que estar conscientes de los sufrimientos del Señor Jesucristo para yo vivir una vida santa, porque si no, hermanos, voy a caer en pecado mañana o ahorita más tarde que salga de acá. En toda vuestra manera de vivir debemos de ser santos. Y en segundo lugar, porque tenemos un adversario muy bravo. La palabra de Dios dice que Satanás tiene poder, y el poder de desviar las mentes de aquellos que están tibios, aquellos que no quieren tener comunión con el Señor, aquellos que quieren vivir su vida como ellos quieren y no ponen a Dios de antemano. Por eso en Juan capítulo 8, 44, dicen que los que viven haciendo las cosas que Satanás quiere es haciendo la voluntad de Satanás. Juan 8, capítulo 44. Juan 8, 44 dice la palabra del Señor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le está diciendo el Señor Jesucristo a quienes, a los fariseos, ¿cierto? Y mire lo que dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuál es el deseo de Satanás para con nosotros? Pues que pequemos, que hagamos mal, que no vivamos en santidad. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Satanás nunca permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. En Satanás no hay verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿a quién le vamos a obedecer? ¿Cuáles deseos vamos a obedecer? ¿Los del Padre que nos llamó a una vida santa o los de Satanás que quiere que vivamos para el mundo y la carne? Que nos ayude el Señor, hermanos, a reflexionar que todos los días tenemos una lucha.
pero que tenemos el poder del Espíritu Santo para salir adelante. Satanás presenta la tentación como una carnada codiciable. Yo creo que muchos han ido a pescar, ¿cierto que sí? O han visto cómo pescan. Cogen una lanza, pero antes de esa vara, ¿cómo se llama? Esa vara, y tiene un nylon, y tiene un anzuelo. Nadie va a querer ir a coger ese anzuelo porque queda engarzado, pero colocan una trampita. ¿Cuál es? La carnada. Satanás se presenta la tentación como una carnada codiciable. Por eso el pez muere, porque queda engarzado ahí, porque va a esa carnada y no sabe que dentro está la muerte, el pecado. Y así somos nosotros. Así somos nosotros, hermanos, ¿sí o no? Satanás nos presenta la carnada y qué codiciable es esa carnada, ¿cierto? Qué codiciable. Pero no sabemos, hermanos, que es pecado y es muerte. Los deseos de nuestra carne, más que todo, queridos hermanos. Los deseos de la carne son los que más nos jalan a pecar, y a veces está la carnada codiciable, pero es pecado, y el pecado es muerte, dice la palabra del Señor. Hay que tener mucho cuidado con eso, queridos hermanos y hermanas jóvenes, aunque también hay personas de edad que también todavía siguen con ese problema, pero ahí está el Señor ayudándonos a salir adelante. A veces, hermanos, rehusamos a ver el pecado como pecado. A veces decimos, pero una mentirita, ¿no? Dígale que no estoy. Dígale que no estoy. A veces mandamos a nuestros hijos, a nuestra esposa, o la esposa al esposo, a un familiar, dígale que no estoy, cuando nosotros estamos ahí, por salvarnos de pronto de que nos vayan a cobrar, o que nos vayan a decir quién sabe qué cosas, o que no queremos que entre a la casa. Dígale que no estoy. Y creemos que eso no es una mentirita. Eso es una ofensa para Dios. Para Dios no cuenta si es pequeña o si es grande la mentira. Pecado es pecado delante de Dios, porque Dios es santo, santo, santo. Por eso, queridos hermanos, la carnada es muy, muy codiciable, ¿cierto? Y por eso, hermano, tenemos que estar atentos a lo que Satanás nos muestra. Para terminar, vayamos a ver otros versículos. Romanos capítulo 1, versículo 7. Otra vez nos llama, otra vez el Señor a vivir una vida santa. Romanos capítulo 1, versículo 7. El apóstol Pablo le manda esta carta a los santos en Roma. Capítulo 1, 7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser ¿qué? Entonces, hermanos, en esta mañana, Dios no está, o en esta tarde ya 12:03, que ya es, somos llamados a ser ¿qué? Santos, hermanos, esta semana y todos los días de nuestra vida. Si vemos a un hermano que está en debilidad, que está pecando contra el Señor, que está ofendiendo su santidad, llamémosle la atención por medio de la palabra de Dios y con amor y con mansedumbre. Digámosle, hermano, si es a mi hermano, sí, con más razón, hermano o hermana. Llámeme la atención, porque no podemos dejar, cuando dejamos que un hermano peque, estamos siendo cómplices del pecado y estamos cargando el pecado de ese hermano o de esa hermana. Por lo tanto, queridos hermanos, el Señor nos está llamando a santidad. Para eso nos tiene acá el Señor, congregándonos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y una de las buenas obras es vivir en santidad para el Señor. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, porque no es fácil. Nos llama nuevamente a ser santos o a practicar la santidad. Obviamente, queridos hermanos, vamos a pecar, pero por eso no dejamos de pedirle perdón al Señor. Dios sabe que vamos a pecar por esto, pero esto que no sea una licencia. No, pues que Dios sabe que yo vivo en esta carne. Él sabe que yo todavía estoy acá en esta carne y entonces Él me perdona. No. Acuérdense, hermano, que el que practica el pecado es ¿de quién? Eso dice la palabra del Señor en 1 Juan, ¿cierto? Pero los que simplemente por accidente, hermanos, pecamos,
que a veces esta carne de un momento a otro a veces decimos tal cosa y me acuerdo, vaya, pídale perdón al Señor. Antes que vivíamos sin Cristo, el pecado era normal en nosotros, lo practicábamos, pero ahora es un accidente pecar y más que un accidente, es una tragedia pecar contra Dios. Mire, hermanos, de Dios exigimos que nos podamos levantar bien en la mañana de la cama con salud. Exigimos que nos dé la comida. Exigimos que nos dé el agua, que nos dé trabajo, que nos libre de males. Eso le pedimos al Señor. Pero nosotros entonces, ¿cómo estamos respondiendo a ese amor? O tenemos a Dios como a nuestro Dios bombero, que lo necesitamos, ahí sí vengo, mejor dicho. Vea, conozco hermanos que pasando momentos difíciles, usted los ve martes, jueves y domingo. Pasa ese problema y ya lo ve solamente el domingo. Y otros ni el domingo. Entonces, queridos hermanos, hay que tener conciencia de eso. Hay que demostrarle al Señor que lo amamos. Mire, el Señor Jesucristo, hermanito Ricardo me recuerda, dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Está en Juan. El que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento que leímos ahora? Que la voluntad del Señor es que somos llamados a la santidad. Juan, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, usted va a tener ayuda de Dios todos los días si verdaderamente queremos, porque Satanás lo va a atacar o me va a atacar, pero tenemos la ayuda de Dios. Para terminar, hermanos, quiero mostrarles unos versículos o decir unas palabras que están en la misma palabra del Señor, que no tenemos tiempo de buscarlo, pero cuando pecamos, el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Se contrista. Efesios 4:30. Cuando pecamos, el acusador de nuestros hermanos, Satanás, va hasta el trono de Dios a denunciarte. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 12:10. Cuando pecamos, nuestro abogado defensor tiene que levantarse y mostrar sus heridas e interceder ante el trono del Padre por usted y por mí. ¿Dónde está eso? Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Cuando pecamos, la comunión con Dios se corta y se pierde el gozo de la salvación. ¿Dónde encontramos eso? En Salmo 51. Hermanos, mucho perdemos cuando estamos fuera de las cosas de Dios. Mucho perdemos cuando ofendemos a Dios y mucho perdemos cuando no estamos en santidad en las cosas de Dios. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, a vivir unas vidas santas. Hay que estar preparados, hermanos, con la palabra de Dios. Vuelvo y le repito, la clave aquí es la palabra de Dios y obedecer lo que la palabra de Dios me dice. Hermanito Ricardo, Salmo 119, ¿qué nos dice? Y el versículo 11. Quedémonos con este versículo. Ojalá nos lo guardemos en nuestro corazón. Salmos capítulo 119, versículo 11. Y póngale en atención en cada palabrita de este versículo. En mi corazón, ¿dónde hay que guardarlo? En mi mente, la palabra, en mi corazón. He guardado, ¿qué es guardar? Memorizar. Y al tenerlo memorizado, yo lo tengo acá dentro de mi corazón. He guardado tus dichos para no pecar contra ti. Más claro para dónde, hermanos. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Y dónde están los dichos? Pues en la palabra. Y si yo no la leo, ni la memorizo. Muchos hermanos me dicen, hermano, es que usted habla como un poquito muy duro, como regañado a los hermanos. Ya me han dicho varios hermanos. Y sí, es posible. Sino que yo deseo, hermano, en mi corazón deseo que guarden los dichos del Señor para no pecar contra un Dios santo, puro y amoroso como es nuestro Dios. Que el Señor nos ayude, hermano, a vivir esta semana, unas semanas para Él, una semana de obediencia. Todos los días el Señor no me está dando vida para yo vivir 20 años más, conociendo el mar o conociendo todas las cosas de este mundo y olvidándome de Él. Conociendo amistades y conociendo cosas de este mundo y olvidándome de Él. No, Él no me está dando un día más de vida para eso. Él me está dando un día más de vida para santificarme,
y madurar más en la fe y servirle al Señor, porque hay otro punto, hermanos, ya no nos alcanza el tiempo, pero hay otro punto, que si usted en santidad le sirve al Señor, si usted en santidad le sirve al Señor, el Señor le va a bendecir grandemente. ¿Para qué nos llama Dios a ser santos? Pues para adorarle y para servirle. Si usted es santo, usted va a servirle al Señor verdaderamente. Leamos por último, pues, hermano, Tito 2:14. Tito 2:14, hermanos. Si usted es santo, usted ama servirle al Señor. Usted y yo no vamos a quedarnos quietos. Tito 2, versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Quién se dio? Acordemos que hemos estado hablando toda la mañana de eso. Cristo se nos dio por nosotros para redimirnos o rescatarnos de toda iniquidad y purificar, o sea, santificar, para así un pueblo propio, celoso de qué. O sea que ¿para qué lo está santificando a usted y a mi hermana y hermano? Para obras, para servirle, hermano, para buenas obras. Que cuando vengamos a la escuela dominical, las hermanas que enseñan, lo hagan con ese amor porque vienen santificadas para Dios y para esos niños. Que cuando venimos a hacer el aseo, venimos con alegría a hacerlo a la capilla, con tiempo y hacerlo con amor para un Dios santo y puro. Que cuando vamos a predicar, a evangelizar, a visitar, a hacer cualquier cosa, que cuando voy a orar, lo voy a hacer con amor porque estoy santificado para el Señor y lo voy a hacer de buena manera. Que el Señor nos ayude, que el Señor les bendiga, hermanos. Encomiéndense a nuestro Padre Celestial, que sean ustedes llenos del Espíritu Santo y que podamos vivir una vida en iglesia, en armonía y en paz y en santidad. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros y oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, porque otro día más nos redarguyes, nos corriges, nos instruyes, Señor, a fin de que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Gracias, Señor, porque tú nos santificas en Cristo Jesús, en la cruz, nos has santificado. Ya no perdemos ese derecho, ya no perdemos, bendito Señor, ese don, esa bendición de ser santos, porque Jesucristo nos santificó allí en la cruz. Nos santificó porque llevó nuestros pecados en su cuerpo en el madero y nos dio santidad a nosotros. Ayúdanos, Señor, a practicar la santidad. Hemos sido llamados por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser santos, justos. Ayúdanos, Señor, que así sea. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas, las personas que están acá escuchando tu palabra. Señor, que sea, Señor, una verdad en nuestro corazón lo que hemos escuchado. Que la practiquemos, Señor. Y perdónanos si en algún momento te podemos fallar. Véanos limpios a través de Cristo Jesús. Y agradecemos a Cristo, quien es nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote allá a tu diestra y muestra sus heridas por nosotros. Te ruego que nos bendigas esta semana que comienza, que nos libres de males, que cuides de mis hermanos, de sus familias, de sus hogares, que les bendigas, que los libres de tentación y de pecado y que nos ayudes a permanecer santos hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Gloria a tu nombre, oh Padre Santo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga, hermanos.